Saludos usuarios de Vive Televisión en todo el territorio nacional, igualmente a las usuarias, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa más de A Voz Alzada. Hoy nos encontramos en el Parque La Marina, estamos a escasos metros del lago, de las orillas del lago de Coquibacoa, el lago de Maracaibo, para llevarles a ustedes desde este parque un programa que tiene que ver precisamente con el ambiente, que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con las opciones que se vienen desarrollando en el país para generar conciencia en cuanto a una mejor utilización del ambiente, de la Pachamama, un mejor convivir entre los seres humanos y la naturaleza. Yo no lo sé decir tan bien como lo van a decir los invitados que hoy van a estar con nosotros. Voy a presentarlos a continuación, comenzando a mi mano derecha. Va a estar con nosotros Beatriz Pantín. Beatriz, bienvenida a mi vida. Beatriz de la Sociedad Homo en Natura y también del FRES, del Frente Ecologista del Zulia. De Resistencia Ecológica del Zulia. Perfecto. También nos va a acompañar Reinaldo Fernández, también, ambos han estado antes con nosotros en programas similares. Sí. Él pertenece a una organización que se traduce del Guayunaiki como los que no se venden, me gusta ese nombre, los que no se venden, que en Guayunaiki se dice Mike Kirraza. Mike Kirraza. Yo no lo podía decir así, no hubiera salido. Muy bien. También va a estar con nosotros aquí a mi mano izquierda el arquitecto ecologista, ambientalista, un hombre que tiene unas cuantas ideas bien interesantes y aprovechenlo hoy en este programa para que ustedes preparen su mente para escuchar una buena cantidad de propuestas que él nos trae el día de hoy. Se trata de Alejandro Paredes, quien además profesor de la Universidad del Zulia, profesor ya jubilado de la Universidad del Zulia en la Facultad de Arquitectura. Y finalmente Nicanor Cifuentes. Nicanor también ha compartido con nosotros una buena cantidad de programas. Nicanor pertenece también a la Sociedad Homo en Natura, pero además al colectivo La Mancha. El tema que nos ocupa, por supuesto, ya lo acabamos de mencionar, tiene que ver con la ecología, el cambio climático, qué se viene haciendo en el país, las organizaciones que han venido planteando este tipo de opciones vitales, qué están haciendo, pero además de eso, qué hace el Estado, qué hace en general la sociedad por conservar, por preservar el ambiente. ¿Comenzamos entonces con Alejandro o comenzamos con las damas? Comenzamos con las damas. Comenzamos con Alejandro. Alejandro, en el país estamos en presencia de cambios muy importantes, a todos los niveles. En el aspecto ecológico podemos también decir que ha habido cambios importantes. Estamos hablando de que el país se ha convertido, como hay quienes lo dicen, una referencia en cuanto a la lucha en contra del cambio climático. Estamos hablando de verdad que en el país estamos haciendo cosas serias por preservar el ambiente. Micrófono, Alejandro. Sí, gracias por esta invitación a este programa, porque la verdad es que es una oportunidad excelente en un sitio muy adecuado donde precisamente aquí hay elementos de ambos lados. Por un lado, la parte de contaminación y por otro lado, la presencia de un minibosque acá, que así es como debería de existir, ¿no? Cantidad de estos minibosques que existen en Maracaibo. Es un minibosque porque, bueno, fue hecho por el hombre, pero hay uno que está aquí cerquita, que es el único bosque natural que queda, que es el donde está Capitán Chico. Si usted lo ve en una foto aérea, pues se dará cuenta de eso. Cerca de Santa Rosa de Agua. De Santa Rosa de Agua, ¿no? Que ahí está, que eso era mucho más grande, pero se ha ido depredando para obtener el mangle para construcción. Pero en relación a lo que me preguntaba, evidentemente que sí. Por lo menos lo tenemos en proyecto y no desde ahora, desde el 2011 en adelante y de la propuesta del llamado Plan de la Patria, hoy el Plan de la Nación, el segundo plan socialista Simón Bolívar, que plantea por primera vez en una forma significativa en un objetivo dentro de los 5 objetivos pues, principales de ese plan, el quinto objetivo que tiene que ver con el ambiente, con la preservación de la vida y del ser humano y de su ambiente. Pero no es primera vez esta propuesta que hizo Chávez, que nos dejó para, yo diría 100 años, porque es difícil rescatar el ambiente destruido durante más de 200 años, rescatarlo en 15, en 20 años. Este es un plan a largo plazo y eso tenemos que entenderlo. Viene desde que Chávez fue candidato y hay un documento que
apareció pues en los medios, que tiene que ver con... Tenemos un compañerito y un aquí está, ¿ves? gatico que se le está ¿Te subiendo das allá. cuenta, no? Eso significa que lo que estoy diciendo es importante, ¿no? Porque ellos van a donde tienen que ir. Y se ubicó bien. Qué bien, ya, eso iba a preguntar yo qué hacían los gaticos aquí, ¿vale? ¿No? Ah, ahí están, fíjate tú, en armonía con el ambiente, aquí están descansando en la sombra y tal, y bueno. Yo sí decía, bueno, ¿y qué es esto, no? Entonces, También están invitados. Sí, aquí están, ellos se invitaron, ¿no? Ellos lo voy a tener como mascota, lo voy a adoptar, eso significa algo, ¿no? Yo que no tengo mascota ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Existe toda una propuesta que viene de hace tiempo y muy poca gente lo sabe. El grupo de no sé si Marullo todavía está en un programa de radio, destacaban estas frases que dijo Hugo Chávez cuando fue candidato el 26 de noviembre de 1998, que si lo daban a escoger entre el carbón y el oro y el ambiente, el agua, él se quedaba con estos últimos y decía que se queden enterrados el oro y el carbón. Eso fue en esas jornadas ecológicas a las cuales asistimos y eso salió pues reseñado. Y eso sirvió de base para la constituyente ambientalista, para la Constitución, que por primera vez es una Constitución que tiene una cantidad de leyes y de propuestas que antes no existían. Entonces eso es importante. Tenemos el proyecto de país como un todo y un proyecto ambiental que está sustentado en la propuesta que hizo Chávez como candidato, y esto hay que destacarlo, y luego en el primer plan de los 5 equilibrios y en el segundo plan también. Y en varios documentos que en la Agenda Alternativa Bolivariana ya está planteado eso. Pero eso no viene fortuitamente, está inspirado en Bolívar, y Bolívar como ecologista. Ese es un documento que nosotros elaboramos cuando la campaña del gobernador Arias Cárdenas, que entregamos un documento, propuestas ecológicas para el plan de gobierno, hacíamos esa referencia, esos antecedentes que son importantes tomarlos en cuenta. Entonces, con ese quinto objetivo, y además ahora aparece refrendado por la Iglesia Católica, eso tenemos que destacarlo también. Llega un papa, imagínate tú, ¿no? El papa ecologista, basado en San Francisco, o sea, la última homilía de él se basó en San Francisco de Asís, él tomó el nombre de San Francisco, y para muchos grupos ambientalistas, San Francisco es como el patrono nuestro, pues, ¿no? El hermano Sol, el hermana Luna, bueno, y imagínate tú, y de Evo Morales. Entonces, lamentablemente, en la información que se ha dado, se destaca mucho lo que está diciendo el Papa, pero no hace referencia a que Bolívar lo planteó hace tiempo, que Fidel Castro también, ¿no? Ha sido un ecologista también que nos ha advertido a nivel mundial de la Cumbre de Río y ha hecho varias publicaciones, hasta el mismo Che Guevara, y luego Hugo Chávez, que retomó todo eso, ¿no? Y lo plasmó en un plan de la nación. Entonces, valdría la pena que hiciéramos un análisis a la luz de esa encíclica y compararla con el quinto objetivo. Yo les aseguro que iba a haber una coincidencia tremenda. Entonces, ahí va. Ahora, sí tenemos cosas que hacer. Aprovechemos entonces ese marco, ¿verdad, Beatriz? Y hay que decir que a todo esto lo antecede la concepción de los pueblos originarios y pueblos indígenas del mundo, ¿no? Porque ellos han sido, hasta el día de hoy, los que nos han enseñado que es posible una relación distinta entre el ser humano y la naturaleza. Porque si bien el Papa ahora en la encíclica dice que hay que cuidar la casa de todos, ¿no? Ya los pueblos indígenas entendían esto, y más allá de esto, nos han enseñado que el ser humano y la naturaleza no son entidades separadas, sino que el ser humano es parte de la naturaleza y por lo tanto entiende de otra manera lo que le acontece a la naturaleza y lo que le ha ido pasando a la naturaleza. Es decir, yo cada vez que he escuchado desde que estoy aquí en el estado Zulia a hablar a un barí, a un yucpa, a un guayú, a un japreria, a un añú, siempre, casi siempre ellos hablan o siempre de la palabra doliente. Somos dolientes de los árboles, somos dolientes de los ríos, somos dolientes de la tierra, somos dolientes porque al convivir
todo el tiempo en ese contexto que ya el ser urbano, ya las personas que vivimos en las ciudades nos hemos desprendido mucho de eso, ellos no, entonces ellos les duele cuando ven que el agua ya se está contaminando, está desapareciendo, porque ellos están allí como, y los han llamado también guardianes. Como guardianes. Entonces hay que juntar todo esto, lo que está diciendo el profesor también, Alejandro, juntar todo esto, ir más allá y entender que mucha gente se está sumando a este conflicto, ¿no? Que es el problema del calentamiento global y lo que significaría pues el cambio climático, que mucha gente se está sumando, que que hay mayor conciencia cada vez, ¿no? Pero todavía falta mucho, sobre todo aquí en la ciudad, como estábamos hablando antes, que muchos de nosotros, mucha gente no sabe cómo llega el agua a sus casas, por qué los árboles son tan importantes, qué es lo que está pasando con la ciudad de Maracaibo, con el estuario de Maracaibo, que lo aprendimos el profesor Carlos Luis Bello y de Marisabel y de otros investigadores que nos cambiaron el paradigma y nos dijeron por qué el lago era un estuario. Todo eso y el planteamiento que tiene el profesor también de la importancia que tienen las cuencas, las nacientes, todo eso hay que enseñarlo y hay que divulgarlo, y eso nos ha faltado y es una tarea que hemos estado haciendo poco a poco desde el caso concreto de nosotros, desde la lucha contra el carbón, específicamente acompañando al profesor Luis Portillo, a algunos pueblos indígenas que desde los años 80 o antes ya se dieron cuenta de lo que implicaba en un país que se ha centrado en la explotación de hidrocarburos, sobre todo el petróleo, lo que significaba continuar con esa política, con ese desarrollo, explotando además el carbón, ¿no? Entonces ahí, por último, para que hablen los demás compañeros también, y hay también que analizar el plan de la patria desde el punto de vista que existe una contradicción entre el tercer y el quinto objetivo, el país potencia, ¿no? Y el quinto, que es la preservación de la especie humana y la vida en el planeta, porque el desarrollo está todavía en gran parte comprendido en la producción de energías fósiles, que son las más contaminantes, ¿no? Y bueno, y la explotación de hidrocarburos. Entonces allí habría que ver en ese país potencia, ¿por qué el país potencia no puede ser una potencia de energías alternativas y limpias? ¿Por qué esos conceptos no se redefinen y no se les da realmente la oportunidad de que nosotros en Venezuela podamos dar ese paso? Cuando hablamos de cambio climático, que lo hemos mencionado ya varias veces, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo, Nicanor? ¿Qué es exactamente el cambio climático y cómo afecta eso a Venezuela? Bien, en términos concretos, primero estoy muy agradado de esta conversa, que es necesaria, es fundamental, es vital. Y también decir, ¿no?, más allá de pasar a lo concreto, que es vital pasar a lo concreto, que este tema es tan vital y tan importante que supera los roles del biólogo, del ecologista, del ambientalista, de la persona vinculada cotidianamente al proteccionismo animal o a la defensa ecosistémica. Esto tiene que ver con, ¿será que todavía le dicen ama de casa? Tiene que ver con la mujer, con el niño, con el abuelo, tiene que ver con el transportista, tiene que ver con el profesor universitario, tiene que ver con todos y todas. Y por tanto hay unos conceptos y hay unas abstracciones que la más de las veces confunden y no ayudan a jalar para el mismo lado, ¿no? Decirlo así coloquialmente, ¿no? Entonces se habla de cambio climático, porque generalmente lo que abundaba en términos mediáticos era calentamiento global. Correcto. De pronto hay un excesivo calor, hay un desbarajuste en el clima, la gente en su cotidianidad empezaba a decir que ya no llueve como llovía antes, las sequías son más extremas, y eso se debe sencillamente a un sobrecalentamiento, a un excesivo, un exacerbado modo de producir y de hacer economía a nivel planetario, definido por las corporaciones transnacionales, definido por el armatoste militar bélico, por la biotecnología industrial, que sencillamente son los que jalonan a lo que llaman imperio norteamericano y que jalonan también a este modo de hacer mundo y de hacer vida desde Europa, desde Asia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una idea de hacer economía a partir de una concepción de que la materia prima va a ser eterna.
siempre va a haber bauxita, siempre va a haber materia prima, siempre va a haber elementos y eso la naturaleza, si es que acaso existe ese concepto, proveerá eternamente. Estamos en un planeta finito, estamos en un espacio en donde lo que vamos a aprovecharlo ha de ser para todos y tenemos que dejarle a las generaciones venideras y a las que vienen luego espacio para recrearse, para bañarse, para amar, para hacer. Sencillamente esta voracidad no ha dejado eso y en poca generación, en poco tiempo, ha mermado las capacidades de regulación propias que tiene el ecosistema planetario. ¿Qué ha pasado entonces? Este ser vivo que es todo el planeta Tierra, el tercero del Sol para acá, está mermado, está sobrecalentado, sobregirado. Y otra cosa que está mermado es el tiempo. Se nos acabó el primer segmento. Nicanor, disculpa que te interrumpa. Seguro. Vamos a hacer una pausa, pero ya definido claramente lo que es cambio climático. Cuando regresemos, conversemos también sobre una frase clarísima que hizo nuestro presidente eterno. No hay que cambiar el clima, hay que cambiar es el sistema. Cuando regresemos en ese contexto entonces de lo que ustedes han conversado, hablemos un poco de lo que se viene haciendo también en el país para superar esa situación de aprovechamiento no adecuado de nuestros recursos en el planeta. No se vayan muy lejos, regresamos con mucho más de nuestro programa A Voz Alzada desde el Parque La Marina en Maracaibo. Ya volvemos.